Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Dumar Santana, tu amigo y coach. Hoy traemos el tema del nivel de frecuencia de la iluminación de la autorrealización. Cómo llegar a ese nivel tan maravilloso que es realmente genial, porque puedes hacer lo que tú quieras, si es lo que tú deseas, desde el punto de vista evolutivo, que es maravilloso. Y cómo llegar a ese nivel que es fenomenal. Lo vamos a ver. Estamos en el tema de la autorrealización, nivel de calibración 700 a 849. Introducción. En este nivel de los grandes sabios, maestros de Advaita o Vedanta, que así se describe en la realidad espiritual de la autorrealización. Su mapa de la conciencia, visión de Dios o presente, visión de la vida perfecta, nivel paz interior, logaritmo 700, emoción, éxtasis, proceso, iluminación. Es el nivel de la poderosa inspiración, ya que estos sabios iluminados programan los campos de energía de atracción de manera que influyan en toda la humanidad. En este nivel ya no se prolonga la experiencia de un yo personal individual separado de los demás, sino que hay una identificación del ser como una conciencia de la divinidad. La divinidad es inmanente, es realizada como ser más allá de la mente. Esto es más cercano de la cima de la evolución de la conciencia y del dominio humano. Las grandes enseñanzas levantaron a las masas, elevaron al nivel de conciencia de toda la humanidad. Tener la visión es denominado gracia y el don que trae esa paz infinita que es inefable más allá de las palabras. En este nivel de realización, el sentido de la propia existencia trasciende todo tiempo y toda individualidad. Ya no hay ningún tipo de identificación con el cuerpo físico como mío y por lo tanto su destino no se preocupa. El cuerpo es visto como una mera herramienta de la conciencia a través de la intervención de la mente, cuyo valor primordial es el de la comunicación. El yo se funde en un yo más grande, en un yo total. En este nivel de no dualidad o completa unidad es realmente extraordinario. Ya no hay dualidad, existe totalmente la espiritualidad. No hay localización de la conciencia es igualmente presente en todas partes. Las grandes obras de arte que representan personas que han alcanzado el nivel de iluminado a menudo muestran al maestro con una posición de la mano específica, llamada mudra, en donde la palma de la mano simbólicamente irradia una bendición. En este acto de transmisión de este campo de energía, la conciencia de la humanidad, que también está representada por un halo de energía de luz maravillosa. En este nivel de la divina gracia, que potencialmente puede evolucionar hasta 1000, es el nivel más alto alcanzado por las personas. Todo esto se ha visto en la historia, tales como los grandes avatares, quienes les da el título de Señor como algo muy apropiado. Señor Krishna, Señor Buda, Señor Jesucristo, Señor Zoroastro, Señor... Todo esto en un contexto de acuerdo a la cultura de cada parte donde llegaron estos maravillosos avatares. La discusión va más allá del éxtasis de estos estados de niveles de grandes místicos para los cuales el conocimiento es la consecuencia y la presencia de la divinidad como ser y Dios inmanente. La distinción de Dios como inmanente frente a la trascendente de una distinción tecnológica, intelectual o conceptual, o sea, va más allá de la historia, de la cultura o la teología. Es un proceso de la espiritualidad como tal. La presencia del ser constituye el resplandor del ser como una fuente maravillosa. Este ser conoce la virtud de la identidad con la divinidad misma. Es por lo tanto su propia conciencia y es por su presencia que se hace lo mismo el conocido y el conocedor. Es parte de una misma unidad. Así se conoce como sobre, sino es como complemento de su propia esencia. Estamos integrados en una misma humanidad. La trascendencia de la bienaventuranza puede permitir la reanudación de la función limitada por la cual la reentrada
de algunos de estos mundos es algo nuevo y es totalmente posible. Es ahora, sin embargo, una emergencia en donde el dominio no lineal, en lugar de una decisión, aunque es la apariencia extrema, erróneamente percibida como evolutiva, es un proceso de crecimiento espiritual. En realidad, no hay decisor que decida, ni hay opciones que necesiten elevación o decisión. En realidad, no hay decisor que decida, ni hay opciones que necesiten elección o decisión. Todo el proceso de la creación en el campo omnipresente de la creación y el campo omnipresente de la conciencia misma, que también es íntimamente versátil en virtud de la cualidad de su esencia. Los niveles de conciencia 600 y superiores son clásicamente dominados no mente, porque se detiene la secuencia de los pensamientos. En todo este proceso que estamos viendo de los niveles de iluminación, vamos a ver unos capítulos más adelante en otros videos donde enseñamos o nos enseñan mejor el proceso de cómo brincar el obstáculo de la mente y abrir puertas hacia la iluminación. Todo este lugar de la conciencia no lineal, de la conciencia misma, la cual es a menudo referida como la mente en el mundo de la literatura. En virtud de la divinidad y lo no manifestado como potencialidad, se vuelve manifestado como realización, por eso se llama el proceso de autorrealización. El místico iluminado se convierte en traductor de la explicación de lo innato hacia la descripción expresada por la cual se hace conocido en el mundo. Subjetivamente, la presencia es la conciencia misma, cuya cualidad es más elevada como expresión del amor, y recíprocamente del amor como resplandor de la verdad. Es la ley de la verdad expuesta a través del amor incondicional. Los niveles de conciencia de los 700 son históricamente clasificados como niveles de autorrealización. Todo lo pueden hacer. Por eso el que llega ahí ya no quiere salir de ahí, vive en un estado de éxtasis maravilloso. Los niveles de los místicos avanzados, como representados en tiempos recientes, como Rama Maharaji, Maharaji y Mahatma Gandhi, representan muy bien estos niveles de iluminación. Todo esto está descrito en los niveles de las enseñanzas del Zen y de la nube de todo lo desconocido. Prácticamente decodifica la información de este mundo maravilloso a través de la supraconciencia. El diamante del corazón está puesto a través de los sutras que ellos manejan. El Corán, el Nuevo Testamento, sin el Apocalipsis y el Yoga Sutras generan este nivel de la verdad revelada para este nivel. Es notable que varios de los maestros más conocidos son relativamente recientes. Algunos han estado reconocidos por la sociedad en general. Su impacto sobre la sociedad es de dos niveles en el que han expresado las enseñanzas específicas y al mismo tiempo en silencio irradiaban un campo de energía desde sus auras en la conciencia colectiva de la humanidad. El efecto de esta radiación es doble. El primero es la de contrarrestar la negatividad en el mundo. Y el segundo es para contribuir a una elevación de la evolución general en la conciencia de la humanidad en general, de todos los devotos a nivel particular. Como se mencionó anteriormente, en el nivel de conciencia de la masa fue 90 en el momento del nacimiento de Buda. En la época de Jesús llegó a 100 y luego se elevó después de Jesús a 190. Dio un salto bastante interesante, donde permaneció durante muchos siglos. A finales de 1980, o sea, pasaron casi 2 siglos, se representó un salto a 250 y avanzando nuevamente en noviembre de 2003 a un nivel actual de 207, donde ya se brincaron en muchísima gente el nivel de las frecuencias bajas, pero sigue predominando más del 70% de las personas que vibran en frecuencias bajas. Antes de la época de Jesús era casi el 100%. En la literatura espiritual tradicional hay descripciones y clasificaciones de los distintos niveles avanzados de conciencia, descritos como estados samadhi, o sea, estados de iluminación.
Aquí te dejo y te voy a mostrar los 8 pasos del yoga, de Samadhi, porque cómo ellos trabajan todo el proceso para ir escalando el proceso para crecer de forma organizada. Disciplina, dedicación, autoestudio, autocontrol, las posturas que manejan en el yoga, la moral de cómo actuar y controlar el proceso, la respiración, retirada de los niveles de los sentidos para quitarle ya la influencia a la mente consciente, irnos a la mente supraconsciente, la concentración, y por lo tanto todo se hace a través de la meditación y una completa absorción del proceso mental para poder llegar a los niveles más altos. En este proceso, a menudo estos descriptivamente asociados con estados de meditación y de conciencia de trascender las limitaciones del ego, y es la parte más importante. Algunos de estos transitorios, tales como los diversos estados denominados como Satori o despiertos. El estado Satori es el estado de despierto, el ser iluminado que vive dentro de nosotros. Estos son a menudo dependientes del estado de meditación en sí. Entre más medites y entres en estos estados, puedes llegar a niveles más elevados. Al comienzo, el estado de Satori o de renacimiento, para despertar, se requiere permanecer con los ojos cerrados. A medida que se desarrolla, continúa incluso con los ojos abiertos, y posteriormente se avanza aún más, sigue estando aún con los ojos abiertos, vas caminando y reanudando la actividad. ¿Qué significa? Que puedes estar en estado beta o estado consciente, pero el estado de trance hipnótico lo llevas para ir trabajando constantemente este proceso. Todo eso se muestra en las famosas imágenes del Boi Zen, bastando todas las originarias de los niveles de 150. Muestra que la progresión es primero localizar e identificar el ego, que se le denomina como buey. Entonces es manso, trascendiendo, y luego dejar el mundo. Dejas al buey que llevas dentro de ti y te conviertes y despiertas el éxito que llevas. Entonces el mundo desaparece, y entonces, como un sabio maduro, vas a volver a este mundo maravilloso. En este punto, el mundo se representa como un mero reflejo del agua de la conciencia misma. Parece que a medida que evolucionamos, la conciencia parece permanecer a un nivel determinado en periodos variables de tiempo que se describe como periodos de maduración, reajuste y ajuste al campo de energías más avanzados. ¿Sí? Avanzamos, nos preparamos, como cuando recibimos a través del árbol de la vida la identificación de la emanación, y lo llevamos a la parte racional para que los aterrice. En este escenario, un reajuste en el funcionamiento, en la ubicación del cuerpo, la reanudación de las funciones fisiológicas, así como la capacidad de hablar y de comunicarse, que son realmente maravillosos. Hay ejemplos realmente extraordinarios, como el caso de Rama Maharashi, que después de una gran iluminación que tuvo repentina e inesperada, estuvo en el mundo y duró mudo durante 2 años, sin hablar. No necesitaba hablar, estaba en estado de éxtasis realmente maravilloso. La experiencia subjetiva de este retorno es que se trata de una respuesta espontánea al amor, la apelación, la súplica o la influencia de otros en su entorno. Todo en este interior de la mente está en silencio y no hay inclinación personal, necesidad de hablar o necesidad de comunicarse. Ni siquiera existe ninguna necesidad de controlar con la vida de su propio cuerpo. Estás en un estado de trance hipnótico realmente maravilloso, porque estás en niveles de iluminación, de autorrealización. Todo intrínsecamente, cada vez que vas avanzando el nivel de conciencia completo en sí mismo. El sabio verdaderamente iluminado no tiene ningún interés en el desarrollo de seguidores, el control de las vidas de seguidores, la construcción de edificios, las manifestaciones teatrales, las posiciones mundanas. No tiene ninguna necesidad de estar buscando seguidores en redes sociales, simplemente todo lo tiene. ¿Por qué? Porque vive en un estado de éxtasis y saben que no se van a llevar nada, ya simplemente están en un proceso de trascendencia. No hay necesidad de los deseos que deban cumplir, y mucho menos el deseo de controlar a los demás, porque pues saben que cada quien es un alma independiente. Además, las observaciones del maestro pueden ser vistas como criptas, porque son breves, precisas y puntuales, y no necesitas ser algo más dicho. En otras palabras, no son oradores que hablan horas
y horas para tratar de dar un mensaje. Simplemente dicen lo que es necesario y puntualmente. El término trascendencia es realmente un estilo de lenguaje porque el dominio no lineal hay dimensiones progresivas en lugares de niveles reales. O sea, estás progresando internamente, que es realmente maravilloso. Todo este proceso, en cambio, la transición podría ser más correctamente comparada con la luz del sol que surge como consecuencia de la evaporación de las nubes. En otras palabras, cuando desaparece la oscuridad muy profunda y empieza el amanecer, ya empiezas a ver una luz realmente brillante dentro de ti, que es tu interior, tu ser iluminado. En estos niveles, la condición o estado de conciencia puede no ser o evolucionar más duro en esta vida, dependiendo de la potencialidad kármica y la voluntad divina. Hiciste tu tarea durante todo este proceso, que es lo que vimos al principio, y por tanto trabajamos la voluntad que realmente está bien. La entrega, la identificación con cada estado incluye el abandono y cualquier apego correcto. La conciencia se desarrolla como atraída de progresar a la fuente maravillosa. Cada avance amplía el paradigma de la conciencia que transitoriamente tuvo un cierto sentido en su casa. Muchos sabios a su vez alcanzan el nivel de los 700 y permanecen en este nivel durante el resto de sus vidas porque están en un estado de éxtasis realmente maravilloso. Ocasionalmente, sin embargo, el proceso continúa espontáneamente cuando se les permite hacerlo. Están trabajando para seguir evolucionando. Cada nivel representa la culminación de la evolución que le precede, pero es también la puerta al siguiente nivel. Subjetivamente, la transición es más como una emergencia o un desdoblamiento, que es la región de la conciencia propia sobre lo cual la mentalización de por qué estos estados no son de la mente. Por eso vamos a ver más adelante en otro capítulo cómo trascender los estados mentales para poder evolucionar, paradójicamente también denominados como mente. A partir de los niveles 700 para arriba, las resistencias que residen en la conciencia colectiva de la humanidad han de ser trascendidas en el interior del maestro. Esto relativamente como un mecanismo físico y subjetivamente hasta que llega al nivel de conciencia aproximado de 800, que ya es prácticamente la iluminación total, en el cual los síntomas del dolor físico surgen en el sistema nervioso, se siente como llevándolo a demasiada electricidad, provocando una sensación de ardor impresionante. Cada vez que algo surge de la conciencia colectiva, tiene que ser procesado por estos grandes maestros. Jesús de Nazaret sudó sangre. Buda señaló que sentía que sus huesos como si estuvieran rotos, porque prácticamente fue desintegrando su cuerpo hasta que lo iluminó y desapareció el cuerpo físico. Numerosos síntomas han sido reportados en estos escritos anteriores y por diferentes místicos a lo largo de la historia. A diferencia de los síntomas físicos o dolores que pueden ser manejados por la resistencia, estas ardientes sensaciones eléctricas persisten hasta que el error específico en el inconsciente colectivo es identificado y voluntariamente se rinde y se clarifica. O sea, están sanando al mundo. Para facilitar esta transición es útil tener conocimiento de los sistemas de chakras y los diferentes arquetipos de Jung en el inconsciente colectivo. Estos están representados por varios subgrupos sociales, culturales y sus actitudes endémicas y posicionamientos que pueden ser intuir o diagnosticar la técnica de calibración de la conciencia. Entregarse a una profundidad cada vez mayor se convierte en invitación para la progresión de los niveles de conciencia. Este nivel de conciencia ocurre a nivel más allá de la intención porque es el proceso de autoevolucionar. La actitud de invitación de la entrega podría ser acompañada por una postura de la conciencia muy yin, que también podría estar físicamente comparada con un mudra, posicionamiento de la mano clásica. Por lo tanto, la postura general de lo consciente es una de las indemnizaciones a recibir en lugar de contraerse en ese yang, la actitud de la intencionalidad a conseguir. Por un lado está el yang, que es la actitud que quiero conseguir, y el yin, que es la intención propia. Se convierte totalmente en una unidad maravillosa. Esta orientación con la entrega del ser un canal de la voluntad de Dios
la propia vida es transformada en una oración por la cual uno es una oración completa. Es uno de los capítulos finales que vamos a ver, donde nos dice cómo nos convertimos en oración. Espero que este material les sea de gran utilidad, que les represente beneficios importantes para ustedes. Generamos este nivel de energía que es maravillosa, donde grandes sabios iluminados han llegado a este maravilloso nivel. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo trascendieron? Y como para conocer la ruta y saber hasta dónde podemos llegar, les habló tu amigo y coach Duban Santana. Que tengas un excelente día.